unas fechas y tú entregas y yo bajo esos criterios te evalúo. Y le decía, es muy diferente a la calificación. La calificación es, aquí está mi trabajo, de mi nota, se vuelve como un deber, ¿no es cierto? La educación no se ve como un derecho, sino como un deber. Te cumplo, tú me cumples. Y yo le decía, ¿y dónde están las ciencias humanas? Las ciencias positivas están muy encarnadas en la educación, pero las ciencias humanas no valoran, ¿no es cierto? Perdón, las ciencias positivas no valoran tanto como las ciencias humanas, ¿sí? Valorar el esfuerzo que ese niño hace, levantarse a las 4 de la mañana, tomar una ruta o caminar 1 o 2 horas para llegar a la escuela. No hizo la tarea, profesor, pero valórele ese esfuerzo, quiere ir a aprender, algo pasó, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el positivismo ha cobrado mucha relevancia en la vida social. ¿Cuáles son las ciencias positivas? Primero, la base de todo esto es las matemáticas. Entonces viene la mecánica, la física, la química, la biología, para llegar a la física social. La física social es la sociología. La sociedad se estudia por estadística, por encuestas. Hay márgenes de error en esas encuestas. Y lo mismo pasa con la vida del docente. La vida del docente está inmerso bajo estas lógicas. En ese sentido, la corriente positivista quiere, voy a decirlo en palabras más coloquiales, quiere suprimir la labor del pedagogo. El pedagogo da muchas vueltas y crea muchas cosas. Lo que necesitamos es un ingeniero social, un ingeniero educador, un ingeniero pedagogo que sabe que hay que hacer una automatización del aprendizaje y responde y no genera problemas. Esa es la propuesta del positivismo, ¿no es cierto? Bueno, el positivismo, pues ya lo dijimos, tiene esos 3 estadios que están inmersos en la evolución social. El método, naturalmente, se basa en el método científico. Sus autores, su autor fuerte, Augusto Comte, aunque David Hume, pues digamos, le dedicó parte de su esfuerzo a comprender más la realidad social de Dios. Y tenemos, digamos, un sistema basado en la experimentación como única forma científica de llegar a un propósito. Bueno, posteriormente al surgimiento del movimiento positivista, surge en la modernidad, a finales de esta época contemporánea, perdón, surge un movimiento que fue muy crucial para la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial hay una ruptura muy fuerte, digamos que muy precisa, que se da en Alemania. Si miramos de la época contemporánea, desde sus inicios con el romanticismo, las obras, la literatura, el pensamiento, la pedagogía, tienen corte alemán, ¿sí? Pero quiero situar aquí al señor Martin Heidegger. Martin Heidegger es el filósofo más importante en la época contemporánea. Su obra magna se llama Ser y Tiempo. En esa obra Ser y Tiempo, que es una obra muy reconocida en la literatura, tiene una influencia muy potente porque en este contexto incita una mirada antropológica para la muerte. El hombre es un ser para la muerte. El contexto de Martin Heidegger es el contexto del nazismo. Fue íntimo amigo de Adolfo Hitler. Murió orgullosamente con el carnet del Partido Nacionalista o el Partido Nazi. Es rector de la Universidad de Berlín y se le reconoce en el contexto por tener una aproximación al pensamiento que él va a denominar como la fenomenología, ¿sí? El ser es un ser para la muerte. Pero, ¿por qué la reflexión por la muerte en este contexto? Pues porque está el contexto de la Segunda Guerra Mundial y era necesario como justificar la participación de los jóvenes, ¿sí? La muerte es el ser por excelencia que permite el reconocimiento del hombre en este pensamiento y no le tenemos miedo a la muerte, sino a la forma como llega la muerte, la forma como opera la muerte. En ese sentido, hay legados. Vamos a hacer esa reflexión desde los legados. Si nuestro último día fuera hoy, ¿qué legado le damos a la humanidad? ¿Qué le estamos dando a la humanidad? ¿No es cierto? Voy a ubicar un ejemplo muy sencillo del señor Jean Bauty. Jean-Baptiste Bauty es un francés, escritor, una vida normal como muchos de nosotros, periodista, un líder social, y él sufre un accidente y llega
al estado de coma. Le inducen en el estado de coma. Al despertar, sufre algo que se llama el síndrome del claustro. El síndrome del claustro es que siente todo el cuerpo, pero no lo puede mover, ¿sí? Su enfermera, particularmente, se da cuenta que él reacciona solamente moviendo el ojo izquierdo, haciendo un guiño con el ojo izquierdo. Entonces hace una tablita con las letras más utilizadas y comienza con un lapicito a subrayarlas, y cuando él cierra el párpado, ella anota la letra. Y de esa manera comenzó a escribir palabras, frases, párrafos, y de esta manera escribió su libro La escafandra y la mariposa. Un libro muy hermoso que también está en la película, que dice que el hombre es un ángel de luz que se reconoce cuando está destrozado, está siendo desechado. En ese sentido, el legado que damos a los demás, si hoy fuera nuestro último día, ¿cuál sería? Entonces miren cómo ustedes, en esta sensación de saber que se va a morir, saber que ya no vas a existir, saber que no hay más allá, ¿no es cierto? El hombre deja legados, y eso que deja es su ser. Por eso el pensamiento de este autor, Martin Heidegger, sobre la muerte. El hombre no está preparado para los finales. Si les pregunto a ustedes, ¿están preparados para sustentar su tesis doctoral mañana? ¿Qué me dicen? Obvio que todavía no. Pero va a llegar ese día. ¿Estaban preparados para ser papás y mamás? Pero llegó ese día. ¿Estarán preparados para graduarse pasado mañana? No, pero llegará ese día. Nosotros nunca estamos preparados para los finales, ¿sí? Aún, compañeros, aún con la aprobación y la fecha exacta del día de la sustentación de su tesis doctoral, aún faltando días, horas, uno no se siente preparado, y uno lee y uno se angustia, ¿sí? El hombre no está preparado para los finales. ¿Por qué? Porque viven angustias cotidianas. Y yo soy muy observador y me gusta aprender mucho. En ese sentido, mi formación también es sociología. Estoy terminando de cursar sociología. Entonces uno mira el componente de la interacción de las redes que se tejen entre las comunidades. Hay angustias cotidianas que se pueden resolver, ¿no es cierto? Una compañera me decía al inicio de la clase: profe, no pude enviar el trabajo por tal página, pero lo envié al correo. Envíelo. No se angustie, eso se puede resolver. Si en este momento se va al internet donde usted está, eso se puede resolver. Después puede ver la grabación. Si en este momento surge una situación en la plomería, en el acueducto del barrio, eso se puede resolver. Muchas veces nos dejamos atrapar por las angustias cotidianas, ¿no es cierto? Pero al contrario, hay angustias existenciales que no logramos resolver y no estamos preocupadas por ellas. Y a mí me cuestiona eso en la escuela. En la escuela le damos prioridad a la estética de algunos estudiantes, que sabemos que ya eso ya está definido, ¿no es cierto? Y no a la formación académica. Y eso es una angustia que no hemos logrado resolver en la escuela. Y yo les decía a mis profesores esta semana, mi sueño es dejar de apagar tanto incendio, lo decía como una figura metafórica, ¿no? Dejar de solucionar tanto problema cotidiano que entre todos podemos resolver, y dedicarme a la trascendencia de la escuela, que es la formación de los ciudadanos. A mí me gustaría interactuar más con la formación y menos con la disciplina. Esa es una angustia existencial que no hemos logrado resolver en la escuela y estamos cortos, ¿sí? ¿Por qué las angustias existenciales no se logran resolver? Porque nos hacen repensar la relación con el tiempo. Por eso el libro de él, El ser y el tiempo. Cuando uno piensa en la relación con el tiempo, uno piensa que es finito, uno no va a durar eternamente. Vamos a pensionarnos, vamos a salir algún día del sistema. La situación va a seguir. Valoremos a los que están a nuestro lado, algún día van a dejar de existir, ¿sí? No tengamos miedo a la relación con el infinito, con el finito, perdón, y repensar esa situación. No queremos dejar de ser. Nadie quiere morir. Entonces, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Si usted todos los días imita la muerte.
Dice, dice otro autor muy cercano a Heidegger, que el hombre es un mimo, el hombre es un payaso que imita todos los días la muerte, ¿no? El hombre es un mimo porque cada vez que llega la noche va a dormir, y cuando va a dormir imita la muerte, ¿sí? Y si usted imita la muerte todos los días, ¿por qué le tiene miedo? Ah, dice este autor, le tenemos miedo a la muerte porque la muerte nos da permiso de vivir. Lo más seguro que tenemos no es la vida ya está. Lo seguro que tenemos es la muerte, vamos a morir. En ese sentido, este contexto va a llevar a los hombres en Europa, a las mujeres, a la lucha en la Segunda Guerra Mundial. Estos discursos, este pensamiento, esta ideología, esta forma de espíritu, ¿no es cierto?, de fenómeno filosófico, epistémico, lleva a los jóvenes de Europa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué vivir si vamos a morir? Y si morimos por una gran causa, que es la causa de nuestra nación, pues no hay por qué temer a esa relación con la muerte. Uno no decide nacer, perdón, uno no decide nacer, uno no decide la familia, pero uno sí decide morir. Y muchos hemos visto casos de personas que están en cuidados intensivos, agonizando, y toman una decisión, eutanasia. Por eso la relación con la muerte es muy importante, ¿sí? En ese sentido, el hombre es un ser para la muerte. En esta serie que se llama Dark, no sé si alguien la ha visto, es una serie que es llena de la filosofía de este autor y define que el hombre es el ser ahí, el ser físico, el ser arrojado en este mundo, no el ser metafísico que nos hablaba la Edad Media, la Edad Antigua. Nosotros educamos al ser que está ahí. Martin Heidegger dice, olvídense que existe vida después de la muerte. Si una persona es torturada en esta vida, toca reivindicarla en esta vida. No es que no hay más vida, solo hay una vida material. Y si somos un ser ahí, el famoso Dasein, ¿no es cierto? Estamos llamados a reivindicar la vida porque somos seres finitos, ¿sí? Existe algo en vez de nada. Y porque existe algo en vez de nada, todos existimos. Bueno, ¿qué ocurre en esta bendita serie? Voy a explicarlo ahí. En esta serie, aquí tenemos al protagonista principal, Jonas. Su hermanito ingresa a un túnel que lo lleva al tiempo, al pasado. Y en ese pasado, su hermanito se pierde, ¿sí? Su hermanito se pierde y se queda en el pasado. Entonces él observa cómo su hermanito se queda en el pasado y se enamora de una niña que es la mamá. Y se casan y nace él. Su hermanito se pierde en el pasado y se queda en el pasado y se convierte en su papá. El hermano es el papá. Y la mamá vendría a ser como casi una tía. ¿Y por qué existe el ser? Ah, porque existió alguien y ese alguien provocó a todos los demás seres. En ese sentido, ¿cuál es el ser que se pregunta por el ser? Somos la única especie, la especie humana, el homínido, el Homo sapiens sapiens, somos la única especie que se pregunta por el ser. Y en ese sentido, la obra Ser y Tiempo hace esa pregunta. Por eso esta obra es tan importante en la evolución del pensamiento filosófico. El ser humano en la actualidad ha olvidado el ser, porque vivimos apegados al dominio de las cosas terrenales. Vivimos apegados a las luces, a las distracciones, a la información y no al conocimiento. Nos llenan bien los ojos para vaciarnos la cabeza, dicen varios autores. En ese sentido, no pensamos en la finitud, en la existencia. En ese sentido, llamamos a esta corriente filosófica existencialismo. La epistemología del existencialismo se basa en pensar en la base de la existencia del hombre, que es el ser, y su relación con el tiempo. ¿Por qué? Porque el origen del ser es el origen del tiempo. Cuando surgió el tiempo, surgió el ser. ¿Y nosotros para qué formamos? ¿Para un asistencialismo o para un existencialismo?
Asistencialismo es que te asisten, te llevan cosas cuando necesitas una, necesitas la otra. Pero existencialismo es que reconozcamos que somos seres finitos, que somos seres materiales, que estamos limitados por el tiempo, y eso hay que hacerlo entender en la formación. Muchas veces tenemos situaciones con estudiantes que tienen focos de conflicto, y esos estudiantes no piensan en la relación con el tiempo y con el ser, porque viven del asistencialismo. Profe, hoy no desayuné. Profe, tengo hambre. Y cuando tengo hambre y no desayuné, no estudio, no pienso en mi relación con el ser. El hombre le da sentido al mundo y ese sentido que le da son puntos de inicio. Si nuestro futuro es la muerte, ¿no es cierto? Y todos somos bienvenidos a ese futuro, la única especie que se preocupa y cuestiona su condición ética con la muerte es el hombre. Y hoy, como estoy con series, miren ustedes esta serie, The Walking Dead. Es una serie apocalíptica donde los zombies acaban con la especie humana y los humanos tienen que defenderse. Pero en esta serie, la cuestión ética es muy decadente porque los mismos hombres acaban con su misma especie. ¿Sí? El amigo traiciona al mejor amigo y termina matándose. En esta serie, el hijo tiene que matar a la mamá. En esa serie, una persona tiene que cortarse el brazo para evitar otro daño. Es decir, nosotros acabamos con nuestra misma especie. La condición es ética, ¿sí? Bueno, hasta aquí, digamos, explicando un poco lo que es el existencialismo. A partir de estas corrientes, entonces surgen tres grandes situaciones, tres grandes corrientes. Bueno, no sé si tienen alguna duda, inquietud hasta el momento. Profe, una intervención. Manuel, te escuchamos. Más que duda y complementar, profe Roy, en esa trazabilidad que usted está haciendo, pareciera ser que el mundo fue explicado desde hace un buen tiempo y hoy mantenemos como seres humanos la existencia no, la apuesta de los tres momentos, ¿cierto? Usted en las dos series que nos ha puesto, pues afortunadamente he podido ver, la primera la vi completa, Dark, que es demasiado interesante, en ese túnel que se ingresa y se sale por la búsqueda, bueno, ya usted nos lo amplió, y donde se comprometen también otras personas, donde ingresan y salen y observan cómo fue el pasado, y también hay una apuesta en futuro. Y sin embargo, hoy la sociedad también concibe esas mismas tres tensiones, ¿verdad? Esos tres momentos en los cuales cada uno de nosotros convivimos con ellos. No por grupos de comunidad, sino que nosotros los tres vivimos. Desde el psicoanálisis, pues pareciera ser que todos estamos viviendo los tres estadios de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación. A pesar de que el ser humano ha sido estudiado, o nos han estudiado, continuamos manteniendo esas tres tensiones, ¿verdad? Sin embargo, cada una de ellas se afianza más dependiendo del escenario donde podamos intervenir. Desde su experiencia, profe Rodiel, y yo se le manifestaba a usted esa paciencia que tiene para acompañar ese proceso formativo. ¿Qué sugerencia, que está claro, no vamos a cambiar el mundo con su apreciación, pero sí una mirada más allá de estos tres estadios que nos acaba de mostrar en términos de convivencia? Manuel, tú me estás dando la pincelada para la siguiente diapositiva, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Aquí ya. Porque precisamente Augusto Conde dice, tenemos tres grandes modelos sociales. Hay sociedades teológicas, ¿no es cierto? Hay sociedades que piensan, que razonan, y hay sociedades científicas. Ahora, tristemente, tenemos que decirlo así, las sociedades teológicas que viven en mitos, que viven en conceptos teocéntricos, que viven en conceptos idealistas, son las más corruptas.
porque asumen el dogma de la verdad como una norma de vida, y esa norma de vida regula la vida. Y cuando uno asume el dogma, una verdad eterna que no cambia, piensa que los demás van contrario a eso y los destruimos. ¿Sí? Miren ustedes la sociedad canadiense. La sociedad canadiense tiene, bueno, ahí me dice que una compañera, listo, Heidi, muchas gracias. La sociedad canadiense, lo voy a hacer con la última exposición que tengo planeada para hoy, es una sociedad que se basa en muchos datos científicos para tomar decisiones y tienen un estilo de vida menos corrupto que el nuestro. ¿Sí? En palabras coloquiales, las sociedades entre mayor profesión de fe hacen, tienden a ser más corruptibles, son más fáciles de corromper, porque creen que el líder mesiánico, aunque se equivoque, es voluntad divina. ¿Sí? Sí, Fabio, tengo las cifras, tomé algunas cifras de la CEPAL, que es la Comisión de Economía para América Latina, y vamos a ver qué pasa eso incluso en el sistema educativo. ¿Sí? Voy a adelantarme a la exposición. En América Latina, la educación ingresa en crisis en los años 1903 a 1917. 1903 en Colombia vivimos un fenómeno con Panamá, ¿no es cierto?, que fue la Guerra de los 1000 días. Colombia y Panamá llevaron una guerra civil 3 años y esa guerra civil termina con la compra, la entrega, no sé, del canal o el terreno que hoy en día tiene Panamá, que era de Colombia. ¿Sí? En ese entonces, Fabio, que está aquí presente, ¿no es cierto? En ese entonces se consideraba en Colombia, no sé cómo sería en Panamá, me gustaría escuchar a Fabio, que la guerra de los 1000 días que termina en 1903 genera dos sensaciones. Uno, pérdida del canal de Panamá, y dos, las vidas que se perdieron. O sea, la ruptura social y la pérdida de un territorio colombiano. Y atención aquí, ¿qué hicieron los presidentes Colombia y Panamá? ¿Qué hicieron los presidentes de Latinoamérica en el contexto de 1903 para que la gente no vuelva a una guerra civil y no vuelva a matarse? ¿Quién me quiere regalar una pinceladita? ¿Quién quiere dar un aporte? ¿Qué hicieron los presidentes para que la gente no vuelva a matarse? Porque perdimos un pedazo de tierra y perdimos vidas. Uno solo, por favor, una sola palabra. ¿Qué habrán hecho? ¿Algún acuerdo? Manuel, cambiaron el sistema educativo. 1903 surge la Ley Orgánica de la Instrucción Pública y el Estado, como la educación está en crisis, se lo entrega a la Iglesia Católica, con la misión de no formar, sino instruir militarmente a la ciudadanía para que no vuelva a la guerra. El presidente de la época, la expresión que lanza es: fuimos a la guerra por no ser civilizados, por no ser sociedad positiva, sociedad científica. Ahora, como es muy difícil formarlos, vamos a instruirlos. Entonces, hacia allá quiero desencadenar la reflexión, ¿sí? Bueno, continuemos con nuestra reflexión. Surge a partir de estas corrientes, una diversidad de corrientes que comienzan a cuestionar el papel social, el papel político, el papel educativo, y particularmente se basan en tres grandes pensadores que en la historia han sido llamados los maestros de la sospecha. Se le llama maestros de la sospecha porque induyen, digamos, a esta experiencia, pero también se le llama maestros de la sospecha porque ninguno de ellos son filósofos ni son pedagogos, pero influyen en la filosofía, en la pedagogía, en la política. ¿Sí? Fíjense ustedes, el primer gran maestro de la sospecha se llama el señor Sigmund Freud. Sigmund Freud es un médico. ¿Sí? Karl Marx es un economista. Karl Marx
Sí, es el economista y es la base del pensamiento revolucionario en América Latina. Es el primer pensador europeo que no piensa en Europa, piensa en el mundo. Y desconocemos a Karl Marx y lo satanizamos, ¿no? Y hablamos de que es comunismo, marxismo, cuando en vida Karl Marx nunca afirmó las tesis del comunismo. Las tesis del comunismo son la mala interpretación de la teoría marxista. Karl Marx escribió más de 100 libros, de los cuales escasamente 15 han sido traducidos al español. O sea, desconocemos la teoría de Marx. Karl Marx perteneció a una comunidad cristiana, fue a un seminario cristiano, iba a ser líder del cristianismo. Él cree en Dios, pero lo expulsan por su rebeldía. Y hay un libro muy lindo que se llama Las Metáforas de Dios, que es escrito del pensamiento marxista a qué es el Dios para el trabajador, para el asalariado, para el que madruga, para el que tiene que aguantarse un jefe con todas las injusticias sociales, con toda la lucha de derechos. ¿Sí? Y tenemos aquí a Federico Nietzsche, que tampoco es filósofo ni es pedagogo, es literato, es filólogo, escribe, pero su pensamiento es tan fuerte que comienza a influir en las teorías críticas de la educación. Compañeros, estos tres son la base de la escuela de Frankfurt. Estos tres pensadores son la base de la teoría crítica, de la pedagogía crítica. ¿De dónde tomó Paulo Freire la noción epistémica, Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido? Pues de Karl Marx. Porque Karl Marx acuña palabras como alienación, transformación, concientización. Y Paulo Freire las lleva a la educación. ¿Sí? Entonces, estos tres son la base. De Sigmund Freud nace el psicoanálisis, el padre del psicoanálisis. Ya vamos a ver un poco de ello. De Karl Marx nace la sociología y la economía. ¿Sí? Muchos autores lo reconocen como el padre de la economía, porque la economía que tenemos es capitalista. Y él hace una crítica al capitalismo. Entonces ayuda en cierta medida a comprender qué es el capitalismo. Y los aportes de este amigo, Federico Nietzsche, van a darle apertura a algo que se llama la axiología, los valores. ¿Sí? Y vamos a intentar llegar a todos estos aportes. Estos tres filósofos de la sospecha realizan una crítica al pensamiento moderno. El pensamiento moderno de René Descartes se situaba en la frase pienso, luego existo. Si tú piensas, luego existes. Y aquí hay que decir algo interesante. Latinoamérica, los latinos no somos del pensamiento de René Descartes, no somos europeos. El pensamiento latinoamericano es existo para pensar. No pienso para existir. América Latina es el continente que existe para pensar. Aquí somos primero el estar y después el ser. Europa es el continente del ser, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, hay tres grandes críticas. Va a decir Federico Nietzsche, existimos porque tenemos voluntad de existir. No porque pensemos. Porque imagínense ustedes, la víctima está de rodillas con un fusil en la cabeza y le dicen, diga no, y lo dejo libre y no lo torturo más. ¿Y qué dice el victimario? Perdón, la víctima. Dice todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque tiene voluntad. ¿Sí? Dice Karl Marx, los medios de producción son lo que nos permiten existir. La oferta, la demanda, la comida. Si yo no tengo comida, no tengo bienestar, no tengo vivienda, ¿cómo voy a vivir? Los medios de producción que nos permiten tener las cosas, el internet, el computador, eso es lo que nos permite existir. Y ya Freud le va a decir como una frase más irónica, ¿no? ¿En serio piensas que existes? ¿Eres consciente o tú estás actuando desde un inconsciente? Porque muchas veces el inconsciente es lo que nos permite, digamos, en cierta medida, existir. Entonces, la crítica a la modernidad se basa en que el proyecto moderno fracasó. Compañeros, el pensamiento de la modernidad planeó el horizonte sobre la palabra progreso.
vamos a utilizar las ciencias para el progreso, pensar en el progreso, pero no fue posible. No tenemos progreso sin humanismo. Tenemos mejores científicos, pero están matando el genocidio en Palestina. Tenemos mejores vías vías y avenidas en las ciudades, pero aún la gente llega tarde al trabajo. Tenemos mejor diseño de edificios, pero la gente vive todavía debajo de los puentes. Tenemos mejor sistema de salud, mejor ciencia, mejor medicamentos, pero las personas se mueren aún en la sala de espera. Tenemos mejores reflexiones sobre educación, mejores modelos educativos, pero aún tenemos brechas educativas. Entonces, el ideal del proyecto de sociedad moderna fracasó por esa situación. Y para mí la más grave es que la modernidad lleva el mundo al abismo. La sociedad moderna es una economía lineal que extrae la materia prima, la transforma, genera un producto, lo vende y no es cíclica, no la renueva. El mundo se está acabando por el proyecto moderno. Las sociedades modernas están destruyendo el mundo. Fíjense en ustedes las sociedades que viven en la selva, las comunidades étnicas, milenios y nunca han destruido la selva. En cambio, las sociedades modernas gastamos cualquier cantidad de materia prima solamente para consumir una comida. Uno visita un centro comercial y por persona es el volumen de basura tan exagerado que se produce. ¿Por qué? Porque es el ideal de progreso. ¿Sí? Bueno, ahora bien, la frase principal que utiliza Federico Nietzsche es Dios ha muerto. Él no es ateo, él cree en Dios. Una cosa es decir Dios ha muerto, otra cosa es decir, perdón, Dios no existe. Sería una frase más de un ateo, ¿no es cierto? Llámese agnóstico, materialista. Pero él dice, Dios sí existe. La cuestión es que hay que matarlo. Porque al matar a Dios, con él mueren los valores que llevan a las sociedades a no mirar la realidad, ¿no es cierto? Ya voy a explicar un poco más. Karl Marx está de acuerdo con la propiedad privada. Karl Marx nunca estuvo, digamos, en desacuerdo con eso, pero lo que él no está de acuerdo es con que unas clases tengan más, otras clases tengan menos. Él llamaría la lucha de clases, que es la política, como una clase domina a otra. ¿Sí? Y para ello, ¿qué necesita? Capital. Los que tienen capital, los que tienen plata dominan. Ah, pero es que no solo capital económico, hay un capital cultural. El que accede a buenas universidades accede a muy buenos ingresos sociales. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, compañeros, si usted tuviera que escoger una licenciatura, aquí en Colombia, por ejemplo, la universidad privada más costosa, el semestre de la licenciatura son alrededor de 15 a 17 millones de pesos por una licenciatura. ¿Sí? Eso traducido en dólares sería como unos 3.500, 4.000 dólares. Para Fabio, ¿usted estudiaría una licenciatura que vale 17 millones de pesos el semestre? ¿No es cierto? Pero venga, ¿dónde terminan ocupando sus puestos los egresados de la universidad más costosa de Colombia? ¿En el jardín infantil? ¿En la escuelita del barrio? Los egresados de las universidades más costosas de los países. Sí, perdón. Ya, tengo una cachorrita aquí en la casa que dio cría, entonces me hizo abuelo canino. Bueno, perdón, los egresados de las universidades más costosas del país ocupan los puestos de trabajos más remunerados. Un egresado de la universidad más costosa de un país ocupa los cargos del Ministerio de Educación Nacional con salarios 2, 3 veces más remunerados que lo que invirtieron en un semestre en la universidad. Se llama capital cultural, se adquiere en ese privilegio. No cualquiera accede a la universidad más costosa y como usted no accede a la universidad más costosa, no accede a las relaciones sociales, a las clases sociales privilegiadas
que ocupan los mejores cargos remunerados de un país, de un sistema, y que tienen los salarios más elevados. Yo lo voy a hablar aquí en Colombia y lo pueden ustedes consultar en cualquier plataforma, especialmente el ministerio. Para este año, un día de comisión en el Ministerio de Educación Nacional está alrededor de los 5 millones. Un día. ¿Sí? Y si usted ve el decreto en el sistema militar, en todos los sistemas, va a encontrar similitud. La comisión por día en cargos especiales está sobre ese margen. Profe, pero eso es lo que me gano al mes, ¿sí? Pero para llegar allá hay que tener cierto cultura o cierto capitalismo cultural o capitalismo académico, ¿no es cierto? Bueno, y ya Freud nos va a hablar que el hombre es un inconsciente, que la parte consciente apenas es una mínima expresión y que lo que tenemos acumulado en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, es lo que hace y nos define como hombres. En ese sentido, vamos a iniciar con Freud. Freud afirma que el hombre es como un iceberg. El iceberg vemos un gran glacial que es la parte consciente. Y entre el glacial y la profundidad, en este límite, hay un preconsciente y que en la parte inferior, que aproximadamente es un 95%, es esa parte inconsciente. Es decir, las apariencias engañan. Cuando conocemos a una persona apenas vemos el 5% y en la medida que vamos dialogando, discutiendo, compartiendo, conocemos el 95%. Las personas somos más inconscientes que conscientes. Entonces Freud comienza a preguntarse cómo conocer el 95% de manera libre y voluntaria que me lo pueda permitir o lo arroje el 5% que sería el consciente. En ese sentido, acudo a lo siguiente. ¿Qué recordamos todos los días? Lo que recordamos con facilidad todos los días es la primera y la última información, ¿sí? Cuando despertamos y usted se toma un cafecito, se alista y estudia esos primeros 20 minutos, esa primera información es primaria y la mente la lleva a recordar con facilidad. Pero si usted se va a descansar y ve una película de terror, pues sueña con la película de terror. Entonces, en esa corriente, el hombre, la memoria, mire cómo comienza aquí a funcionar la cuestión del aprendizaje. El aprendizaje en el primer momento del día y el último, nuestro cerebro lo cataloga como prioritario y lo lleva, ¿sí? Si discutimos antes de descansar con alguien, tenemos un sueño con esa persona. Y Freud va a decir que el sueño es la última etapa del sueño que permite, la recordamos porque tenemos ya parte de la conciencia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué guarda el inconsciente? Entonces voy a utilizar la figura de la laguna. La laguna, en cierta medida, no sé si ustedes han ido a un lago y no tiene la costumbre de... Ay, perdón, un segundito. Bueno, discúlpeme que la hija canina está ansiosa hoy. Bueno, retomo. Si llegamos a un lago y lanzamos una piedrita o una piedra, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua cuando lanzamos una piedrita al lago? Pues se rebota. Se rebota. Hay una reacción, una respuesta de intervención. Sí. Sí, claro. Y si volvemos a lanzar otra piedrita, si volvemos a lanzar otra piedrita en ese lago, ¿qué pasará? ¿Pasa lo mismo? ¿Se rebota el agua? ¿O se hace turbia? Exactamente. ¿Sí? Digamos que en cierta medida tenemos una situación. Entonces, lo que sucede es que cuando lanzan una piedrita, el agua se hace turbia y la piedrita queda ahí. Y si lanzamos más piedritas, se hace turbia y la otra piedrita queda ahí. Pero llegará un momento
en que tantas piedritas que se han lanzado y tanta agua turbia, la primer piedrita queda tapada, pero sigue estando ahí. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí en esa experiencia? ¿No es cierto? Emociones, recuerdos, heridas. Y dice Freud, las heridas emocionales las generan las personas que más amamos. Por eso son complicadas, complejas de recuperar. Experiencias, vivencias, acciones, gustos, disgustos, costumbres, normas. Todo eso está ahí. Si al niño lo corregimos de manera humana, eso va a quedar ahí. No lo vamos a ver a simple vista en el momento. Si al niño lo evaluamos de manera humana, esa experiencia queda ahí. Por eso los países como Finlandia, sus mejores docentes no están en la universidad, están en el preescolar. Tu mejor sistema educativo no está en la universidad donde hay premios Nobel, está en las bases, porque si esos recuerdos, emociones, si ese agrado por leer, si ese agrado por descubrir, si ese agrado por la capacidad de asombro se cultiva, queda ahí. Miren ustedes cómo es la base del conocimiento en esta teoría, ¿sí? Estos recuerdos, emociones, experiencias que vemos todos los días van a llevar a construir lo que él va a proponer como el psicoanálisis. Y quiero traer un ejercicio muy sencillo, solo pensado en el carácter. El carácter es lo que nos define. Algunos son más herméticos o cerrados, otros son más espontáneos, otros son más calculadores, unos son más tacaños, unos son más generosos. Para Freud, el carácter, que es parte de la vida del hombre, que es su forma de vida psíquica, que es la forma como experimenta su individualidad, se tejen todo el tiempo. Es decir, si tú eres bondadoso, es porque has vivido una experiencia de mucho tiempo atrás que está acumulada en ese inconsciente que te llevan a esa experiencia. ¿Sí? Esas formas de ser, de actuar, de vivir, nos permiten en cierta medida ser comunidad. Ninguno es más importante que el otro. Somos así. ¿Sí? Somos así. Y él va a generar una serie de ejercicios para comprender los tres grandes campos que forman la personalidad. ¿Cuáles son? El primero, la emotividad. La emotividad es la capacidad de conmovernos, enaltecernos, impresionarnos cuando pasa algo. Las personas nos sacudimos con cierta intensidad cuando ocurre un hecho. Y existen personas emotivas y no emotivas. ¿Sí? Hay personas que usted le regala un dulcecito sencillo, un detalle muy simple, muy pequeño, y se emocionan, lo expresan, dan un abrazo, dan una caricia, ¿no es cierto? Pero hay personas que usted le regala chocolatinas, le regala, no sé, ¿cómo dicen por ahí? Cifras de, números de 6 cifras, le regala el viaje al concierto, el viaje a la playa, le compra los vuelos y dice, ay, yo tan poquito. ¿No es cierto? Hay personas que se emocionan y hay personas que no se emocionan. ¿Sí? En ese sentido, la segunda gran componente que él va a estudiar en la personalidad es la actividad. Hay personas que siempre están dispuestas a hacer algo, no ven obstáculos, ¿sí? Nos vamos de paseo, de una, profesor, vámonos de paseo, vámonos de salida pedagógica, pero muchachos, el bus se varó, no importa, profe, vámonos a pie, lleguemos con el bus público. Ah, pero está cerrado el museo, no importa, profe, quedémonos aquí afuera del museo haciendo la clase, reflexionando, invitemos a ver qué podemos sacar. Hay personas que mantienen muy activas, siempre haciendo cosas, siempre interactuando, son muy inquietos, ¿no es cierto? Y hay personas que no. Hay personas que usted dice, los invito a un viaje a Francia, todo pago. La única condición es que tienen que llegar al aeropuerto. Ay, no, yo no quiero hacer eso. Ay, qué pereza ir hasta el aeropuerto. No, sino... Es decir, hay gente que mantiene generando actividades como otras no, ¿no es cierto? Y la resonancia, es que el tercer gran elemento que él va a situar en las personas, es la capacidad de repetir esa emoción y esa acción. Hay personas que generan mucha reacción y mucha emoción al primer encuentro y se llama resonancia primaria, ¿no es cierto? Y yo creo que todos en Colombia recordamos esta, ¿no es cierto? Sí, era gol de Yepes. Era gol de Yepes.
Si mi resonancia es primaria, terminó el partido y hasta ahí llegó el alegato. ¿Sí? Pero si mi resonancia es secundaria, la profundizo, no la supero fácilmente, la estoy recalcando. Y cuando una persona tiene resonancia secundaria, hace como esto. Se manda a hacer un tatuaje, o en el siguiente partido, que fue el de Alemania y Brasil, una persona salió al estadio a reclamarlo. Esos tres elementos, según Freud, permiten constituir 8 tipos de personalidades. Mire, qué bonito uno tener una orientadora escolar que pudiera hacerle un test de personalidad a todos los estudiantes para uno saber cómo piensan, actúa cada uno de ellos. Y saber que existe un estudiante que tiene un temperamento colérico, que al igual que el sanguíneo, se caracterizan por ser buenos líderes. Pero explotan como fosforitos. ¿No es cierto? Saber que hay personas muy apasionadas, que son dedicadas, o flemáticos, que son calculadoras, ¿no es cierto? Y que hay que hacer unas actividades que a ellos les gusta, les apasiona, porque ellos la desarrollan muy bien. Son detallistas. O saber que tenemos estudiantes que no les gusta hacer nada, que son apáticos, pero en el psicoanálisis los mejores contadores, administradores son apáticos, porque para manejar la plata no tengo que meter tanto el sentimiento. ¿Y qué más nos dice el psicoanálisis? Pues que las personas humanas en las relaciones buscamos al semejante. Y uno le dice al niño, o le dice al papá, es que su hijo cansa mucho, molesta mucho, genera mucho conflicto y anda con los que hacen igual cosas. ¿Sí les ha pasado o no? A mí me pasa. ¿Sí? O uno le dice a la mamá, su hijo es muy juicioso y él comparte con otro niño que es juicioso. ¿No es cierto? El psicoanálisis nos ayuda a comprender que el semejante busca al semejante. Pero en las relaciones de relación de pareja, el semejante no busca al semejante. El semejante no busca al semejante en la relación de pareja. El polo opuesto. Y yo, por ejemplo, yo puedo decirlo con tranquilidad. Mi padre era un temperamento fuerte, pero mi mamá un temperamento tranquilo. Mi padre era muy colérico, mi madre era muy sentimental y se complementaban. ¿No es cierto? Y uno encuentra eso en la escuela, cuando los chicos comienzan a tener novios o novias, ¿no es cierto? O a hacer relaciones más íntimas en la escuela. Entonces uno dice, venga, pero esta niña juiciosa, este chico juicioso, este niño que es amable, que es respetuoso, ¿por qué tiene una novia todo lo contrario? Porque se buscan los polos opuestos, ¿sí? Y eso Freud nos ayuda a comprender y nos lo ayuda a situar también, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más hizo Freud? Hizo test de proyección. Quiero que de manera consciente el otro me diga su inconsciente. Entonces los test de proyección son muy sencillos. Las personas dibujan un árbol. ¿Qué es el árbol? El yo. En el psicoanálisis clásico, no estoy hablando del psicoanálisis contemporáneo porque esto ha sido muy criticado, ¿sí? Porque es muy subjetivo. Freud le decía a los niños, dibujen un árbol. Y según cómo dibujan el árbol, él comenzaba a identificar rasgos de su personalidad. Cuando dibujas un árbol como puntiagudo, estás generando rasgos de agresión, pero al mismo tiempo eres una persona definida, con carácter, ¿no es cierto?, fuerte. Si dibujas con muchos adornitos, hay vanidad, es una persona vanidosa, pero también es muy insegura, mire, da con muchas vueltas, está como muy enredada. Si no dibujas mayor ramas, cositas sencillas, hay signos de depresión. Pero miremos los tres. Los tres dibujos son de 3 niños que no tienen papá ni mamá porque no hicieron raíces. Venga, muchachos, compañeros, estudiantes, profesores. Y no nos hemos dado cuenta de estos elementos. Si un niño está dibujando en cierta medida, expresando en cierta medida, para el psicoanálisis está diciendo quién es su yo. Y yo ya he podido decirle a ustedes, de tarea, en vez de hacer la línea de tiempo, dibújenme en un arbolito. Y me ha llevado mucha información.
¿no es cierto? Y recuerden que esto no es un experimento para hacer ahorita pues constantemente con los niños, porque para eso hay que tener un asentimiento y consentimiento informado, y ya estas formas, digamos que tienen otras interpretaciones con otras miradas más científicas, ¿no es cierto? Bueno, Freud le decía a los niños, dibujen una casa. ¿Qué es la casa? El aspecto emocional, el mundo emocional, la relación con el ambiente externo del niño. Entonces los niños dibujaban casas y si tenía la ventana cerrada, si tenía la puerta abierta, si un niño dibujaba el sol chiquitico en una esquina, Freud decía, esa es su relación paterna, esa es su relación con Dios. Si dibuja una chimenea es porque hay problemas, si la dibuja para un lado o para el otro, si la hace de a pedacitos, haciendo pequeños trazos, niveles de inseguridad. ¿Sí? ¿Qué más les dijo Freud? Dibujen ustedes mismos. Aquí tenemos un dibujo de un niño de 8 años y una niña de 14 años. ¿Cuál será el dibujo del niño de 8 años? Más pequeño. El niño de 8 años dibujó este dibujo. Y la niña de 14 dibujó este. Y para el psicoanálisis hay una interpretación del sujeto. La persona conscientemente me está dando información de su inconsciente. Miren cómo está la carita de este dibujo. ¿Cómo está? Triste, alegre, miren, triste, miren la mirada, miren cómo tiene el cuerpo rígido. Cuando en un dibujo, dice Freud, los niños esconden las manos es porque no son sinceros. Y mira los piecitos de este niño, hay contradicciones. Este es un niño psicorrígido, que tiene una formación psicorrígida. En cambio, esta es una niña de 14 años que tiene una formación más liberal, más suelta, más al mundo, alegre, honesta, porque muestra sus manos, pero mire sus piecitos, carece de cimientos, valores. A lo mejor esta niña tendrá otras experiencias que a su edad no debería estar viviendo, en cambio este niño está siendo muy controlado. ¿Sí? El psicoanálisis nos lleva a entender eso. El test de los colores. El test de los colores, según el nivel de colores que usted ubique, comienza a dar rasgos de su personalidad. Entonces, mire cómo estos ejercicios ayudan a interpretar eso. Si usted va a un lugar de expendio de carne, está de unos colores, blanco, amarillo, rojo, que son los colores que estimulan el hambre. Si usted va al mar, a una piscina, azul, porque el azul inspira tranquilidad, relajación. ¿Sí? Si usted habla con un chico y dice, ay, yo no sé, me identifico con el color gris, ay, ponga la atención, el color gris es el color de la inestabilidad, porque no es ni blanco, no es ni negro. Y usted le pregunta a la mayoría de jóvenes su color favorito, el negro, porque el negro es contra las reglas. Y si usted le pregunta a una persona que tiene distinción de género, identidad de género, van a decir violeta, porque hay una preferencia. ¿Sí? Y cuando estos se mezclan, se interactúan en el orden de mayor a menor gusto, hay una interpretación. Entonces Freud comenzó a hacer ejercicios de manera consciente donde revelaban el inconsciente. ¿Sí? Cierro con este que se llama grafología. ¿Qué es la grafología? El estudio de los grafos, de la letra. Según como usted hace la letra, dice rasgos de su personalidad. ¿Sí? Si ustedes analizan las firmas de las personas o líderes del mundo, nos vamos a llevar algunas ideas. ¿Sí? Por ejemplo, que la letra T de tomate me permite mirar o estudiar la fuerza de voluntad que tiene una persona para trabajar. ¿Sí? Que la G de gato, ¿no es cierto? Dice rasgos de la sexualidad de la persona. La G de gato, rasgos de la sexualidad de la persona. ¿Sí? Y todo eso está inmerso ahí. Entonces Freud le dice a la escuela, miren, hay muchos datos, muchas expresiones, hay mucha proyección que el docente pasa de simple vista y no se está dando cuenta que el estudiante le está revelando algo muy profundo que le acontece y nosotros lo damos por obvio. ¿Sí?
No sé si me hago entender hasta ahí. ¿Dudas, inquietudes? Sí, Fabio, el dogma es una, ¿cómo te dijera? El dogma en la Edad Media fue declarado como una ley universal, porque la Iglesia, digamos que va a orientar todo el pensamiento europeo y va a cimentar una serie de condiciones para las normas sociales que se basan en los dogmas, ¿sí? Entonces, una cosa es el dogma de fe, ¿no es cierto? Y otra cosa es utilizar el dogma de fe para llevar a la corrupción. No sé si me hago explicar hasta ahí, ¿sí? Una, una cosa, sí, Fabio, no tengo aquí tengo la exposición, pero tendría que buscarla y tomaría unos minutos, ¿sí? Pero te lo explico así. Una cosa es el cristianismo, otra cosa es la cristiandad. Son dos cosas diferentes. El cristianismo es el movimiento fundado por Jesús para vivir la experiencia de fe que él fundó, ¿no es cierto? En el reino de Dios, en la promesa del Espíritu, en la promesa de una salvación. Y la cristiandad es cuando tomo esa fe, cuando tomo ese dogma, cuando tomo esa creencia y lo mezclo con el poder. Y cuando yo a la fe lo mezclo con el poder económico, político, el poder social, naturalmente no sale algo muy bueno, sale generalmente corrupción. Miren ustedes lo que pasó en América Latina hace 4 años. Los movimientos de extrema derecha confesionales llevaron a varios presidentes al poder. Y cuando subieron al poder, ¿qué hicieron? Corrupción. Y si ustedes buscan, aquí en Internet, podemos buscarlo ya mismo, hay varios casos. Mira, hay un caso, un líder espiritual se compró un carro último modelo, lo llevó al lugar de congregación, entró al carro último modelo y pidió que todos sacaran un pañuelo y lo tocaran el carro para que ellos algún día fueran bendecidos con el carro. Eso no es cristianismo, eso es cristiandad. Eso es utilizar la fe para manipular el poder económico. ¿Sí? Entonces, cuando utilizamos el dogma, la creencia, para situarla bajo un poder, genera corrupción. Y la experiencia del cristianismo ha sido todo lo contrario. Los que denominamos santos o beatificados en la iglesia católica, llámese romana, luterana, llámese calvinista o anglicana, son personas que dieron testimonio de los valores del cristianismo, pero nunca utilizaron el poder para corromper a los demás. El poder de la fe lleva al fanatismo cuando lo manipulamos y lo hacemos uso personal e intencionado. ¿Sí? Por eso los dogmas en la fundamentación de la pedagogía fue clave para crear sociedades fáciles de dominar. Fáciles de dominar. Ya lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos con el segundo maestro de la sospecha, que es el señor Karl Marx. Karl Marx, ya les decía, no es ateo, es muy creyente. Carlos Enrique Marx escribe un libro que se llama El Capital. En ese libro desarticula a todos los corruptos del mundo. En ese libro él dice cómo los ricos se hacen más ricos, cómo se adquiere poder. Y si usted escribe un libro en contra de la persona que más tiene poder adquisitivo, pues no espere que lo aplauda, no espere que le pase algo malo, ¿no? Algo bueno. Al contrario, Karl Marx quedó sin empleo, las empresas que él trabajaba, las editoriales fueron cerrando. El dime, perdón. Bueno, y Karl Marx, uno de sus hijos,
muere de hipotermia. Cuando él queda desempleado, el frío de Alemania es muy, muy bravo, es muy, muy, digamos, bajo cero, ese frío es muy complejo, y su hijo muere de hipotermia, no tenían cómo comer, ¿sí? Fue llevado a la cárcel, fue llevado prisionero, le incautaban las cosas. Es decir, el sistema se vino contra él porque él denunció el sistema, ¿sí? Pero él nos propone un método, que es la base de la teoría crítica. En ese libro El Capital, él responde 4 preguntas. ¿Cómo se obtiene ganancia el capitalista? ¿De dónde la obtiene? ¿Cuál es el secreto de la mercancía? Y si todo es mercancía, porque el ser humano se ha convertido en mercancía. En este siglo hay más esclavos que en otras épocas del mundo, ¿sí? La mercancía es la clave del capitalismo. La mercancía tiene valor de uso porque se genera un desgaste y un elemento entre más dure, más costoso es en el mercado, ¿no es cierto? Y también tiene un valor de cambio, es decir, que tiene una equivalencia para comercializarlo. El poder adquisitivo de un oro hoy en día tiene menor valor de cambio comercial que una acción de una red social. ¿Cómo se dice? Una divisa de petróleo tiene menos valor comercial que una divisa o una inversión de Facebook, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué pasa con esta situación? Las cosas no valen el precio natural. Las cosas se inflan su precio. Y cuando a las cosas, a los objetos que compramos, no los compramos al valor real, sino a un valor exagerado, se llama plusvalía. La plusvalía es el valor adicional que la sociedad capitalista le dio a cada producto. Es decir, una moto no vale 10 millones. El valor real de una moto son 5. Pero se le han inflado los precios para ganar un margen de ganancia y ese margen de ganancia se llama plusvalía, el valor adicional, plus más varios valor, ¿sí? Todo en nuestra sociedad vale más del valor natural, ¿sí? Aquí la pregunta sería la siguiente, ¿qué pasaría si todos los productos los compramos al valor natural? ¿Quién me quiere ayudar con esa respuesta? ¿Qué pasaría si un computador no lo compramos a un valor de 5 o 10 millones, sino al valor natural de 2 millones? Valor natural es que suplo todos los gastos de la materia prima, le pago al trabajador y me quedo con una porción de la ganancia. O sea, ¿qué pasaría si compro todo sin plusvalía? ¿Qué pasaría? Pues se quiebran las empresas, ¿no? Se quiebra la economía también, ¿no? Pienso yo. ¿Qué pasaría si Angie pudiera comprar con el mismo salario que tiene casa, carro, moto, finca y pagar su postdoctorado y hacer otro doctorado? Con el mismo. ¿Qué pasaría? Brenda, no sé si vas a decir algo. Permítame, profe. Sí, primero crearíamos la igualdad de la que hablábamos en unas clases anteriores. Exacto. Porque Y todos pueden acceder ya a no tendrían, exacto. Bueno, muy bien, gracias, Brenda. Claro, Disminuiría la pobreza, profe. Disminuiría la pobreza porque no todo el mundo tiene acceso a los bienes porque cuestan mucho. ¿Sí? Les pregunto, ¿qué cuesta una botella con agua? Una botellita plástica con agua. ¿Qué valor tiene en Colombia? Dijo, profe, dijo usted, depende de la comunidad. Depende Sí, de también. quién. Pero en el común, en la calle. En el promedio tiene 1.000 pesos, entre 600 a 1.000 pesos. La pequeñita. 2.000 la botella. Vamos a decir 2.000 pesos la botella de agua, que eso vendría siendo como medio dólar, ¿no es cierto? Para Fabio. Ahora, ¿qué costo tiene el envase plástico? Un envase plástico, ¿qué costo tiene? Como 300 pesos. 300 pesos, muy bien. Si usted va a comprar una botellita plástica vacía para envasar cualquier líquido, vale 300 pesos. Ahora, pregunta del millón. ¿Qué vale el agua, el líquido? Empezando que es un bien gratis, ¿no? Sí, señor. En Colombia, el valor jurídico del agua es 0 pesos. Es gratis para todos, es un derecho. ¿Qué hace la empresa? Le da un tratamiento sencillo, ¿cierto? La envasa
y ya no vale 300 ni 200 pesos, vale 100% más, 2.000, 3.000 pesos. Y como decía Manuel, si va a una sociedad en otra condición, por ejemplo, en épocas de verano en Europa, una botella con agua puede valer hasta 8 euros, 10 euros, y es más cara que la cerveza. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo la botella de agua no se vende al valor natural, aún sacando los gastos de inversión, aún sacando el sueldo del gerente, del trabajador, del operario, del transporte, no se vende al valor natural, se vende a la plusvalía. Y eso es lo que ha generado desigualdad en el mundo, ¿no es cierto? Y por eso Karl Marx va a plantear el método. Por favor, atención aquí. El método con el cual Karl Marx va a estudiar la sociedad. Y este método va a impactar el sistema educativo, va a llevar a la educación y va a generar la base de la teoría crítica. Se llama materialismo histórico. Es decir, la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Su historia es la historia de la transformación de la materia. Cuando se transforma la materia, surge la historia. Cuando surge la historia de la Torre Eiffel, pues cuando transformaron la materia de esos metales en una torre y surge la historia. Cuando surge la historia del hospital, pues cuando transformaron la materia en salas, en quirófanos, lugares de espera, consultorios, surge la historia de ese hospital. ¿Cuándo surge la historia del colegio? Pues cuando construyeron el colegio. La historia de la humanidad es la historia de la transformación de la materia. ¿Quién transforma la materia? El obrero. Karl Marx hace una crítica. Karl Marx dice, no me interesa situar al sujeto como sujeto de la transformación de la historia al esclavo. ¿Sí? ¿El esclavo transforma la materia? Claro, pero no al gusto de él, al gusto del amo. ¿El campesino transforma la materia? Sí, dice Karl Marx, la transforma, pero no me interesa ubicarlo aquí porque el campesino es un poco, digamos, poco organizado. Los paros campesinos en Colombia han durado 2, 3 meses y ahí vuelven a sus parcelas y a los 8 días todo sigue igual, no cambió nada. En cambio, el obrero, el asalariado, el proletariado es el sujeto que transforma la materia y transforma la historia. ¿Sí? Miren ustedes la protesta de las obreras en las fábricas en Estados Unidos el 8 de marzo. Ellas siendo obreras del conocimiento, porque estaban operando una maquinaria, ¿no es cierto? Transformaron la historia y se llama la conmemoración del Día de la Mujer. Creo que México, los obreros del conocimiento, los profesores, hicieron una protesta por 9 meses. Todos perdieron el año. O sea, fue necesario volver a empezar el año escolar, pero el sistema educativo mejoró un poco, ¿sí? Fíjense en ustedes qué pasaría si una empresa como Coca-Cola, como McDonald's, no van a trabajar un día sus empleados. Puede fracasar, puede cerrar la empresa. Entonces, el que transforma realmente la historia de un país es la clase obrera. Por eso Karl Marx sitúa al obrero. Ahora bien, el obrero tiene que estudiar. Y entre más estudia, más técnico es y mejor transforma la materia. ¿Sí? Necesitamos de una materia prima en la fábrica, va a decir Karl Marx, en cualquier lugar, y el tiempo para transformar la materia. Y eso va a generar algo que llamamos producto, que genera una ganancia, y la ganancia genera una plusvalía. Ahora pregunto, en este método en el cual Karl Marx estudia el capitalismo, ¿no es cierto? Pregunta el millón, ¿cuál es el más importante? ¿El obrero, la materia o el producto? Todos, especialmente el obrero. Pero ¿cuál sería el más importante? ¿Cuál será el más importante? Que si lo quitamos, se acaba el sistema. La materia prima. Yo creo que El obrero. El obrero, porque el obrero es el que la transforma. la persona. ¿Sí? Fíjense ustedes, hoy en día se está hablando de energías
renovables. O sea, se está hablando de la energía, pero con otra materia. O sea, a cada materia buscamos otra, ¿no? Porque ahí la necesidad de transformarla es clave. Claro, si usted visita la sala de cirugía a corazón abierto, tuve la oportunidad de conocerla, es una sala increíble. Yo quedé, pero mejor dicho, impresionado de la cantidad de tecnicismos, de aparatos que tienen para trabajar, para hacer la cirugía a corazón abierto, ¿sí? Y ese hospital es muy famoso en Medellín, el hospital, se me olvidó, Vicente Paul. Es muy famoso porque ha hecho varias cirugías a corazón abierto de trasplante de corazón. Pero les pregunto, ¿qué pasaría si le quito al médico cirujano? ¿Será que ese hospital tiene el mismo prestigio? Sin el cirujano nada de esa herramienta sirve. Claro. ¿Qué pasaría si en la Universidad de Harvard le quito a los mejores profesores, a los obreros? Posiblemente su posicionamiento ya no va a ser considerado, porque Claro, hoy se habla de Harvard, de ellos mismos, ellos son los referentes. total. Y por eso las cosas como este celular, ¿no es cierto? Cuando uno compra un celular, no vale por la materia, vale por el ingeniero que hizo la mejor tecnología con las mejores aplicaciones. Samsung está llegando al mismo nivel de Apple, no por la materia prima, sino porque tiene los mejores ingenieros, programadores del mundo, haciendo la mejor tecnología, haciendo el mejor producto. El obrero es la clave del sistema. Y si el obrero se pone de acuerdo, cambia el sistema, dice Karl Marx. Y por eso él cuando ubica el corazón del capitalismo y denuncia las formas como el sistema bancario y burgués oprimen las clases obreras, entonces en el libro El Capital comienza a ser perseguido. ¿Sí? Entonces el obrero es el más importante. Sin el obrero no hay historia. Los que transforman la historia, los que transforman la materia, los que hacen historia, realmente son los obreros. Y nosotros jugamos un papel esencial. Los profesores formamos para el sistema. Y nuestro sistema, pues, es capitalista. ¿Sí? En ese sentido, la mercancía es un fetiche. Porque la mercancía no vale lo que debe valer. La mercancía es uso de información. ¿Sí? La mercancía por excelencia es el dinero y en la antigüedad se representaba en el oro. Pero imagínense ustedes que toda la humanidad estuviera inmersa en la mercancía por excelencia en el oro, que cada uno llevara por las calles una bolsita de monedas de oro. Uno, pues acabamos del mundo por la minería ilegal, que la minería está destruyendo el mundo. Cada vez que compramos algo que tiene que ver con oro, estamos ayudando a destruir el mundo, porque eso es minería. Llámese legal o ilegal, está contaminando, ¿sí? Y no sería sostenible, no sería sostenible. En la conquista llegaron a Cusco, al Templo del Sol, y el Templo del Sol estaba, todas las paredes tenían láminas de oro, y dicen los cronistas que los españoles se gastaron 6 meses fundiendo esas láminas que estaban sobre la pared del Templo del Sol en monedas acuñadas de la realeza española, porque para ellos era la mercancía por excelencia con la cual pueden tener. Y por eso el país más rico del mundo es España, que más tiene ricos, porque fueron 500 años sacando el oro, sacando la plata, sacando el cobre, sacando cantidad de riquezas. No es posible sostener un mundo. Por eso surge en la modernidad el papel moneda. Y en Colombia, antiguamente los billetes decían 200 pesos oro, 5.000 pesos oro. Es decir, que este papel, ¿no es cierto?, era el que representaba la base, que es el oro. Pero hoy en día ya no dice eso. Dice 2.000, 100.000, 50.000 pesos. Ya no dice la base en oro, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día jugamos con papeles. ¿Y a qué jugamos con papeles? A comercializar. Y por esos papeles que tienen una carga de información, nos estamos matando. ¿Sí?
Yo les quiero preguntar aquí a ustedes, ¿cómo pagamos los latinos la deuda externa? ¿Cómo pagamos Latinoamérica la deuda externa? Pues eso comparte los excedentes de nuestra balanza comercial que están destinados para allá. ¿A quién le debe Latinoamérica la deuda externa? Al Banco Mundial. Al Banco Mundial. ¿No es cierto? ¿De dónde se originó la deuda externa? Esa es la realidad latinoamericana. Desde Simón Bolívar, cuando iba a libertar todos estos territorios. Muy bien. La familia inglesa, la casa Windsor, financió la campaña libertadora y quedamos endeudados. Posteriormente se va a reciclar en varias sociedades hasta que se denomina Banco Mundial porque vende las acciones de la deuda externa. Y compañeros, Latinoamérica, Colombia, paga su deuda externa no con papelitos que dicen $10, $20 o 100,000 pesos. Nosotros no pagamos la deuda externa llevando carrotanques o embarcaciones con papeles. Lo pagamos con materia prima. Porque miren la base. La base es que ya los países en vía de desarrollo tienen buenos obreros, buenos ingenieros, pero no tienen materia prima. ¿De dónde sacan la materia prima? Pues de la deuda externa. 3 de cada 10 pozos de petróleo en Colombia van para la deuda externa. Pagamos en carbón, en el Cerrejón, pagamos en esmeraldas, pagamos en madera, pagamos en cobre, para que ellos transformen la materia prima y nos la vendan ya en un producto que cuesta más. Colombia no vende gasolina, vende el petróleo crudo, el barril crudo, y los países en desarrollo lo transforman esa materia en aceites, en grasa, en gasolina, en derivados, y nos los venden más costosos que el barril del crudo de petróleo. Y lo mismo sucede con la educación. Lo mismo sucede con la educación. El profesor consigna una información y retira como un sistema bancario con una evaluación. ¿Sí? Bueno, una serie que nos puede ayudar a entender esto es La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie de un grupo de asaltantes guiados por un profesor que llegan a la Casa de la Moneda. Y cuando llegan a la Casa de la Moneda, comienzan a fabricar euros, billetes. ¿Qué robaron y a quién robaron? Si usted tiene la oportunidad de entrar al Banco de la República, a la fábrica de moneda en Colombia, y le dicen, haga billetes, y usted coge esos papeles y los imprime, ¿qué robaron? ¿A quién están robando? ¿Qué robaron primero que todo? ¿Robaron papeles, robaron tinta o qué robaron? Pues robaron papel moneda, Doc. En esta serie nos dice que robaron tiempo, ¿no? En esa serie ellos robaron tiempo, porque para hacer más papel monedas, para hacer más billetes, necesitaban más tiempo. ¿No es cierto? ¿A quién robaron? ¿Al sistema capitalista, al banco, al pueblo, a un país? ¿A quién robaron? Pues Al intervinieron pueblo, al mismo sistema, empezando Claro. por el sistema. Mire, cuando hay un robo o una pérdida en el sistema, no pierde el sistema, perdemos las clases obreras, porque suben los impuestos. El mito de Robin Hood, el ladrón, la persona que roba a los ladrones para dárselo a los pobres, eso es un mito. Cuando el rey es asaltado y le roban, el rey sube los impuestos y quien termina robado es el pueblo. El sistema capitalista nunca pierde, ¿sí? ¿Qué hace que crece el sistema capitalismo, el sistema bancario, el sistema burgués? Esa es la casa de la moneda en la serie. ¿Qué hace que crezca? Voy a dar como ejemplo la torre Samsung en Seúl. Samsung en el 2004
construye una Cheol, una torre de tecnología, cerca de la Universidad de Seúl. Qué pena. ¿Y qué pasa ahí? El año 2018, perdón, Samsung crece el 54%. ¿Qué hace un sistema para crecer? ¿Qué hace una empresa para crecer en un año? Más de la mitad de lo que tiene. ¿Qué hace una empresa? Pues sencillo. Si el principal integrante del sistema capitalismo es el sujeto, es el trabajador, al sujeto, al trabajador, hay que explotarlo. Las mujeres Samsung dejaban sus niños en la guardería Samsung y no los podían recoger si no ensamblaban cierta cantidad de televisores Samsung, cierta cantidad de celulares Samsung. Si una persona se incapacitaba 1 o 2 veces, lo expulsaban. Si llegaba tarde, lo expulsaban. Y ya esa mujer no va a ensamblar 10 computadores, 10 televisores, va a ensamblar 50, 150 diarios. Lo que hace que una empresa crezca es la explotación del trabajador. Y lo más triste, no comparte la ganancia, lo que gana, con el trabajador. En este sentido, para Karl Marx, no existe una empresa justa. No existe ni una empresa justa, humana. Una empresa que comparta la totalidad de las ganancias, por lo menos en una proporción mínima al trabajador, no existe. Así se llame bono, así se llame una remuneración parcial o por una meta de cumplimiento. Eso no es el compartir toda la distribución que genera el trabajador. Y yo he visto y conozco clínicas que ganan muy bien. Y la norma dice que por cada paciente que está en la UCI debe tener una enfermera. Pero he visto clínicas que tienen una enfermera para cuidar hasta 10 pacientes. Se ahorran 3, 4 enfermeras y ese ahorro es lo que hace que crezca la empresa. Y eso es explotación. Y si miramos en nuestro sistema educativo, estamos iguales. Los pedagogos dicen, por cada 20 niños, un profesor. Y nosotros estamos por 40, 50 niños por cada profesor. Y eso es explotación. ¿Sí? Si un profesor latinoamericano va a trabajar a Europa, es el paraíso. Entran a las 8 de la mañana, tienen un buen almuerzo, buenas instalaciones, tienen jornadas de 3, 4 horas de clase y son cursos de 20 niños. Es un paraíso. Pero si un profesor europeo llega a Latinoamérica a trabajar desde las 6 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, 7 horas de clase, hasta 14 materias, con 40 niños encerrados en instalaciones muy sencillas, donde el calor, la época de lluvia y no hay ni siquiera un sistema de ventilación. Ya es otra situación muy compleja. ¿Sí? Entonces miren cómo el sistema capitalista ha hecho eso. ¿De dónde nace el capitalismo? Del colonialismo. Dice Karl Marx en su libro, viene del lodo y la sangre, de las riquezas que se llevaron. Mientras Europa vivía la modernidad, nosotros vivíamos el colonialismo. Dice el libro, el libro de Putumayo Rojo en Colombia, narra cómo desaparecieron una etnia esclavizada en los cultivos de caucho y se llevaban el caucho para producir modernidad en Europa, para iluminar las calles de París. La explotación nuestra le dio la riqueza a muchas potencias, le dio la plusvalía, dónde sacar para hacer más avance científico. ¿Sí? Antes llegaban en galeones con una espada en la mano, hoy llegan de saco y corbata las multinacionales a seguir con la explotación. Y lo más triste, el nuevo sistema de colonialismo o el postcolonialismo produce guerras para quedarse con la materia prima. Produce guerras para quedarse con la materia prima. ¿Por qué? Porque su sistema ya no está en crisis. ¿Y qué tiene que hacer? Pues producir guerras para justificar la invasión. ¿Sí? Esta semana sucedió algo muy interesante. Si algunos se dieron cuenta,
el presidente Donald Trump y von Leyen, la representante de la Unión Europea, firmaron un acuerdo en el cual Europa le va a comprar una tecnología y cambio energético a Estados Unidos. ¿Y por qué hacen eso? Porque propiciaron una guerra entre dos potencias del mundo y se quedaron sin energías, que es Rusia. Rusia aportaba gas y energías a Europa. Al haber una guerra y un país a financiarla, cortó ese suministro y ahora tiene que verse obligado a adquirir otra forma de adquisición de energía. ¿Sí? El colonialismo está llevando el mundo a una desigualdad y el capitalismo también. Dice Antonio Gramsci que para que esto parezca normal y que todos tengamos en la mente que nada va a cambiar y que todo sigue igual, ¿no es cierto? Se necesita una cultura y él lo dominó con la palabra hegemonía. ¿Qué es una hegemonía? Una cultura dominante. Cuando culturalmente creemos que las cosas no pueden cambiar, no pueden ser mejores, se llama hegemonía, una cultura dominante, una forma de dominar a otro. Y para hacer eso, ¿no es cierto? Él sitúa el mito de la hidra, que tiene 3 cabezas, y si cortamos una, surgen 2 más, se duplican. Entonces la hegemonía es un movimiento que tiene 3 sistemas para creer que nada va a cambiar, que todo sigue igual, que nada es posible mejorarlo, ¿sí? Para que unos pocos dominen el mundo, necesitamos de una hegemonía. Esa es la cultura hegemónica. Las personas, aún en pleno siglo XXI, sobreviven en unas condiciones precarias porque hay un sistema de dominación que se llama hegemonía. Entonces, la forma en cómo una clase domina a otro y que genera imaginarios sociales para que no mejore, utiliza 3 mecanismos. Primero, para crear cultura de dominación, necesitamos de la política, de las normas. Las normas nos dicen cómo hay que gastar la plata, cómo vamos a hacer la economía. Si existe una política educativa, la política de esa norma dice cómo gastar la economía para la educación. Si no existiera una política educativa, no tendríamos cómo financiar la economía de la educación. Por eso, en Colombia celebramos que en esta semana se va a ampliar la política, la norma de la Ley 30, para que la universidad reciba mayor economía. Y si yo domino la economía, domino la política. Y si domino la política, domino la economía. Eso es crucial, ¿sí? A partir de ahí se crea un control social, porque la norma me dice cómo gastar la plata y la plata le responde a la norma. Y así creamos la cultura hegemónica. Por eso es necesario cambiar la política educativa para que cambie la economía de la inversión educativa, ¿sí? ¿Cómo se instala esa hegemonía? Pues para instalar la idea, la cultura de dominación, necesitamos 3 grandes instituciones. Primera, la religión. La religión instala la economía, la cultura de dominación, no porque sea mala, sino porque es manipulada muchas veces. En Colombia, el párroco de la Catedral Primada en Bogotá era la persona autorizada para escoger los candidatos presidenciales. Y no se escogía muchas veces el más honesto, sino al que tenía unas conveniencias dentro del sistema religioso. ¿Sí? El sistema educativo. Fíjense en ustedes, el sistema educativo crea una cultura de dominación. Y por último, los medios masivos de comunicación. Estas 3 instituciones se encargan de instalar hegemonía. Es decir, de hacer que muchas veces consideremos que las cosas no cambian. Bueno, voy a pasar rápidamente aquí a nuestro tercer maestro a sospecha, el señor Federico Nietzsche. Federico Nietzsche utiliza 2 grandes imágenes mitológicas para situar qué es el hombre. Uno es el Apolo, el dios de la ciencia, del arte, de la cultura, y el otro es el Dionisio, que tiene en su cabello como unas uvas, el dios del libertinaje, de la diversión, de la seducción, del placer. La razón y el placer son 2 grandes sistemas que están en la vida humana. Federico Nietzsche propone la teoría del superhombre. El superhombre es el que va a reemplazar a Dios y la teoría del superhombre es la teoría de los valores humanos
porque él está en un contexto de decadencia de la fe. La fe tiene una crisis muy profunda, tiene unas formas, digamos, de dominación, está mezclada con la política, naturalmente, y con la economía, y hay muchos escándalos en su época. Entonces, vamos a matar a Dios para poder ubicar al hombre. El hombre es el centro social. Si no logramos convertirnos en superhombres, ¿qué es un superhombre? Aquel que logra estudiar, realizarse, ser útil socialmente. Cuando una persona no es útil, se convierte en una plaga que no se puede extinguir. El pulgón extinguible es la teoría en él donde una persona no es útil socialmente, se convierte en una plaga, ¿sí? Y si acabamos con la figura de Dios, la muerte de Dios, no es que muera Dios, con él mueren los valores de Dios. Porque para él, los valores del cristianismo han llevado a la sociedad a ser una sociedad corruptible. Uno de ellos, vamos a situar, Frederick Nietzsche es el filósofo que no estuvo en el contexto, pero se lo ha asociado con el nazismo, ¿sí? Entonces, si usted no aporta socialmente, se convierte en una plaga. Si una persona está en cuidados intensivos, tiene muerte vegetal, no regresa a la vida, que es diferente al estado de coma, y una noche en cuidados intensivos está sobre los 2 millones, 3 millones, y esa persona va a estar muchos días ahí, va a desgastar al sistema económico. Entonces, Fericonis diría, apliquémosle la eutanasia. Y con toda esa plata que nos ahorramos, se la vamos a dar a las familias que no tienen vivienda. La eutanasia en muchos países ha permitido que el ingreso o el recaudo que no se utiliza en el cuidado del paciente, paliativo del paciente, se utilice en otras cosas. Y por eso no todos los países tienen aprobada la eutanasia a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, la eugénesis. Si un niño viene con una malformación, una enfermedad incurable, si un niño viene con algo, practiquémosle eugénesis, que sería como algo, eugénesis es coger la vida antes de nacer, ¿no? Sería como un aborto. Porque imagínense, ese niño viene con una enfermedad, sería tiempo, sería inversión social para saber que va a vivir pocos años. Entonces, ahorrémonos toda esa plática y toda esa plática se la damos a los niños que nacieron huérfanos, que están huérfanos, que no tienen papito ni mamita, que no tienen dónde tener buenas condiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que el cristianismo tiene un valor que se llama la compasión. Y por la compasión estamos dándole más beneficios a los que no están siendo útiles socialmente, como los señores de la cárcel. Los que están en prisión, hay que cuidarlos. Por eso hay un sistema que es de vigilancia para ellos, un sistema para ellos. Hay que alimentarlos, hay que reeducarlos, hay que construirle cárceles. Venga, ¿y por qué no mejor pena de muerte? Y con la plata que nos ahorramos de esas instituciones, de todo ese desgaste, se la vamos a dar a los muchachos de las para que vayan a las mejores universidades del mundo y estudien. ¿Cuánta plata invierte el sistema carcelario? ¿Y cuántos jóvenes hay en la calle que no pueden estudiar, que no pueden ser empleados y que tienen que dedicarse a delinquir para ir a ese sistema carcelario? El que no sirve en ese sistema, el que no se realiza, el que no es superhombre, se convierte en una plaga, diría Nietzsche. Las habitantes de calle, todas esas personas para él entrarían ahí. Si no generamos esa transformación, volvemos al mito de Sísifo, al mito del eterno retorno. Sísifo fue condenado por los dioses griegos a llevar una piedra hasta la cima y cuando llegaba a la cima, la piedra rodaba y tenía que volver a subirla. El eterno retorno es cuando la sociedad no logra avanzar. Ahora, ¿las personas se aman? Si el cristianismo es el valor universal de ellos, ¿se aman o se toleran? ¿Sí? Porque Nietzsche va a proponer una transmutación de los valores. ¿Qué son los valores? Démosle nombre a los valores que son, porque al no darle nombre a los valores que son, no estamos actuando como son. Y es triste ver que los victimarios tienen más importancia que las víctimas. Y en varios sistemas donde aplica la eutanasia, donde aplica el aborto, donde aplica la pena de muerte, ha ocurrido otras cosas con la inversión social. No estoy diciendo que sean mayores o menores o positiva o negativa, pasa algo. Los países de Latinoamérica son muy pobres.
han sido empobrecidos porque les han generado una hegemonía cultural de valores de dominación. Y por eso de ahí la explicación de Paulo Freire con una pedagogía que nos lleve a liberar América Latina. ¿Sí? En ese sentido, compañeros, paso a la última exposición. Voy solamente a socializar contenidos por cuestión de tiempo para dar un espacio para las dudas o comentarios. ¿Sí? Las sociedades que menos creen en Dios son las más prósperas y hay varios ejemplos. Canadá, por ejemplo, olvido el estado, sus habitantes decidieron no tener ninguna congregación religiosa y es una sociedad muy próspera y pasa en muchos lugares, ¿sí? Como en otros que regulan la religión y también al tener esa regulación generan menos sistemas de corrupción. Bueno. Aquí un poco ya aterrizando las ideas y los trayectos de la pedagogía en Latinoamérica, cómo llegan los referentes epistémicos a los estudios de la educación y la pedagogía en Latinoamérica. Entonces, un poco aquí sobre los métodos, la génesis de cómo esos referentes epistemológicos a nivel global que hemos estudiado, cómo aterrizan a la educación al sistema pedagógico. Y aquí hay que decir algo. Hasta el momento hemos visto que han surgido tres grandes posturas pedagógicas. La pedagogía clásica, que son épocas y culturas en todo lo largo de la historia. Los clásicos de la pedagogía no es solo la época antigua, son todos los que surgen a lo largo de toda la historia. Y hay dos grandes corrientes pedagógicos. Las corrientes pedagógicas críticas, que nacen de los maestros, de la reflexión de la sospecha, que nacen de la escuela de Frankfurt, que nacen de los contextos latinoamericanos, y las posturas postcríticas, que son las que ya emergen en los últimos años y que tienen una reivindicación social, ¿cierto? Los modelos de pedagogía técnica o de reproducción son aquellos pensados en la educación como un sistema industrial, donde el niño ingresa, se le resetea, se le da una información y se genera un producto con una idea, ¿sí? También existen las tendencias práctico-políticas o tendencias críticas, donde hay una mirada política entre la relación del docente y el educando, y donde en especial el centro comienza a ser el educando, ¿sí? Esto surge sobre todo en los años 50 en Latinoamérica, y también tenemos unas posturas críticas, ¿no es cierto?, que consideran la postura crítica en educación se ha caracterizado por involucrar la palabra transversal, que piensa que la educación es territorio, identidad, discurso, viaje, recorrido, poder, vida, documento. Lo transversal ha caracterizado las tendencias críticas en la pedagogía, porque implica trabajo transdisciplinar, disciplinar, global, universal y diálogos con otros. En síntesis, compañeros, voy a hablarlo ya más a nivel personal. Si sus actividades de clase, si su planeación, si su unidad didáctica, ¿sí?, utiliza palabras como enseñar, aprendizar, evaluar, organización, su enfoque es técnico, tradicionalista. Si nuestros currículos, los proyectos de vida, nuestras planeaciones, nuestras unidades didácticas utilizan palabras como ideología, cultura, poder, capitalismo, producción, concientización, emancipación, liberación, currículo oculto, estamos en una pedagogía práctica o en un currículo práctico que hace parte de la teoría crítica. Si nuestros currículos son críticos, si nuestras clases son críticos, involucramos palabras como identidad, subjetivismo, significado, discurso, poder, género, cultura, multiculturalismo. Y miren ustedes, haciendo aquí comparación con lo que nos decía el profe Manuel. En el positivismo, 3 estadios. Las ciencias positivas marcaron 3 estadios. Teológico, porque esas son la base de la enseñanza técnica, ¿no es cierto? Sociedades metafísicas o filosóficas y sociedades positivas. Las sociedades positivas involucran todo, tienen todo en consideración. Una clase crítica debería tener todos estos elementos que vemos ahí, ¿sí? Y a partir de aquí la Escuela de Frankfurt va a hablar de 3 sociedades o 3 intereses.
intereses técnicos, prácticos y críticos. Miren cómo esto que nace en el positivismo se va llevando al plano social y al plano educativo. Y sería interesante pues hacer esa reflexión. Los retos actuales que tenemos en la pedagogía. Uno, estamos en una época postmoderna que transita hacia la transmodernidad. ¿Qué característica tiene la época postmoderna? Primero, el énfasis en el hedonismo. El hedonismo es el placer, la corriente filosófica del placer. Los hedonistas buscaban el placer, huir al dolor. ¿Sí? El niño, si usted invita a un niño a realizar compras en un supermercado, en una marqueta, el niño no escoge lo que le alimenta, sino lo que le da placer. Muchas veces adquirimos ropa no porque la necesitemos, sino porque nos da placer de estrenar algo nuevo. La sociedad hoy en día es hedonista, ama, busca, a conciencia. Es más, aun si el placer le produce dolor, también la busca. ¿Sí? Dos, la época moderna, el énfasis social es el joven. En la antigüedad era el anciano, en la Edad Media era el clérigo, en la Edad Moderna el adulto. En esta época, el fuerte es el joven. Y por eso hay ley de juventud, hay un Consejo Nacional de Juventudes, hay cuestiones de jóvenes. La palabra joven surgió hace como apenas 50, 80 años. La palabra joven se incorporó es muy reciente, no es de siglos anteriores. Todo mundo quiere ser joven en la posmodernidad. Ya hay abuelitas muy simpáticas, ya hay abuelitos muy simpáticos. Envejecer en esta época es una humillación. Nadie quiere envejecer. Cuando le dicen cucho, cucha, viejo, entran en crisis. Los niños no quieren hacer piñatas sino chiquiteca, como algo como joven. Los tratamientos de belleza surgen en esta época para decirnos que somos eternamente jóvenes. Y si el énfasis social es el joven, en la transmodernidad vienen siendo los niños. Y estamos viendo en nuestra época transitoria que hay más leyes que protegen a los niños. Ya se habla de infancias, ya se critica el adultocentrismo en la educación. ¿Sí? Y a nivel cognitivo, los hijos de la posmodernidad, nosotros somos del siglo pasado, yo soy del siglo pasado, porque la posmodernidad es del año 2000 para acá, ¿no es cierto? Del 2000 hacia atrás somos contemporáneos. Los hijos postmodernos aprenden multimodalmente, aprenden de muchas maneras. Y eso uno se da cuenta. Está chateando, hace la tarea, ve televisión y aprende. ¿Sí? Aprenden de muchas maneras, no solamente como en nuestra época, concentrados, leyendo, memorizando. Aprenden de muchas maneras. El multimodal tiene esa situación. ¿Sí? Nos movemos sobre un mundo globalizado, donde se globalizó la tecnología, la ciencia, menos la pobreza. La pobreza no está globalizada. Y hay un neoliberalismo que son políticas nuevas de privatización, que generan nuevas formas de capitalismo que se llaman imperio. Ya no hay potencias, ya no hay países potencias del mundo que dominan a otros países. Hay es familias muy adineradas que gobiernan a otros países. Así, ya no hablamos de potencia, sino de familias. Ese es el contexto. Voy a dejar hasta aquí. Próxima clase cerramos con este autor que nos va a ayudar a entender la historia de la pedagogía y el contexto de Latinoamérica frente a esas miradas. Michel Foucault, o Paul Michel Foucault, es uno de los autores cuyos métodos de investigación se han estudiado en el sistema educativo en Latinoamérica para poder, digamos, situar la estructura que tiene el sistema educativo. ¿Sí? Este autor ha permitido dar bases epistemológicas, metodológicas, para estudiar la historia de la pedagogía y la educación en Latinoamérica. Por eso es crucial estudiar este personaje. Bueno, quiero escuchar los comentarios, dudas, inquietudes.